Página 24. La epopeya de México 1, por Armando Ayala Anguiano, 2005. De la prehistoria a Santa Anna. Primera parte. La prehistoria. 3.0. De la choza a la pirámide. El preclásico medio es el periodo comprendido entre los años 1200 y 400 a.C. Al iniciarse este lapso, todos los grupos humanos que residían en el territorio de la actual República Mexicana mostraban un grado de desarrollo equiparable o ligeramente inferior al de sus contemporáneos del Valle de Tehuacán. Posteriormente, en las tierras del centro y el sur del país que los arqueólogos llaman Mesoamérica, se registraron los avances que conducirían al surgimiento de las civilizaciones. En el llamado Valle de México en realidad se trata de una cuenca, pues carece de salida natural para las aguas, como sí la tienen los valles auténticos. Fue donde los arqueólogos empezaron a estudiar este periodo. Por eso, porque el Valle de México es representativo de lo que ocurría en la mayor parte del área cultural y porque llegó a servir de asiento a los grupos rectores de la época posterior más que por la importancia excepcional que haya tenido esa región durante el preclásico medio, que no la tuvo, es por lo que se le dedica este capítulo. Nómadas cazadores empezaron a ocupar el Valle de México varios milenios antes de que se iniciara la era cristiana, y hacia el año 1500 a.C. ya habían establecido aldehuelas de 100 o 200 agricultores en el Arbolillo y Zacatenco, cuyas huellas arqueológicas se localizan cerca de la actual villa de Guadalupe, y en Tlatilco, paraje ubicado en las cercanías de Tacuba. No se han encontrado restos de las primeras habitaciones, pero como en el rumbo escasean las cuevas y los refugios naturales, se cree que la gente vivía en chozas semisubterráneas. El paisaje del valle era muy distinto del actual. Las partes bajas estaban cubiertas por un lago que en sus épocas de mayor caudal medía más de 75 kilómetros de largo por 35 de ancho, y que cubría una superficie de casi 3.000 kilómetros cuadrados. Por el norte llegaba a las estribaciones de la Sierra de Pachuca y por el sur hasta las modernas poblaciones de Xochimilco y Chalco. Por el oriente se extendía a las proximidades de Teotihuacán y Texcoco, y por el poniente hasta Azcapotzalco y los alrededores de Tlalnepantla. Gran parte de la actual Ciudad de México se levanta en terrenos que estuvieron bajo las aguas y hoy son cerros. Algunas prominencias que en su tiempo fueron islotes, el de la Estrella, el Peñón de los Baños, el Peñón del Marqués, etc. El Valle de México ofrecía hasta hace poco paisajes que entusiasmaban a los poetas, y cuando se fundaron el Arbolillo, Tlatilco y Zacatenco, su belleza era indudablemente mayor. Las orillas del lago estaban cubiertas de lirios, juncos, carrizos y gran variedad de hierbas acuáticas, y a medida que se ascendía por las montañas aparecían las cactáceas, los encinos, los ahuehuetes, los pinos y los juníperos, formando bosques tupidísimos. Gran número de riachuelos vertían sus aguas al lago, Hondo, Tlalnepantla, Cuautitlán, Tacubaya, Teotihuacán, etc. Como guardianes, el valle tenía las cumbres nevadas del Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl, el primero de los cuales solía producir de vez en cuando fumarolas y pavorosos pero inofensivos ruidos subterráneos. Los habitantes de los primitivos caseríos andaban desnudos. Esto puede haberse debido a que el clima templado del valle les permitía prescindir de la ropa, o bien puede indicar que su penuria era tan grande que no alcanzaban a vestirse. Nunca se han encontrado restos de vestidos ni pieles que pudieran haber abrigado a los habitantes del Valle de México en esa época. La suposición de que no usaban ropa se confirma con las innumerables figurillas que produjeron los alfareros de principios del periodo, que casi siempre representan mujeres desnudas de cara amable, senos pequeños, brazos cortos, piernas gruesas y caderas amplísimas que pueden haber encarnado el ideal voluptuoso de aquellos tiempos, o quizá denotan esteatopigia,
el fenómeno biológico que se caracteriza por la acumulación de tejido adiposo en la región glútea, que hoy día se observa de manera especial entre algunas mujeres africanas. Es indudable que los alfareros representaban lo que veían, de modo que las figurillas son como retratos de la gente de su época. Por ellas se sabe que las mujeres del Valle de México usaban brazaletes, collares, orejeras y narigueras que debieron de haber sido de barro. Se cubrían los pies con sandalias probablemente hechas con fibras de maguey. Se adornaban el cuerpo y la cara pintarrajeándose dibujos de variada forma. Usaban peinados complicadísimos. Algunas damas preferían rasurarse parte del cabello y hacerse largas trenzas con el restante, mientras otras se dejaban crecer melenas que decoraban con guirnaldas de hojas silvestres o borlas. Otras más se teñían el cabello de rojo. La técnica del caso se conservó hasta años recientes, y consiste en decolorar el cabello con cal y después teñirlo con semillas de achiote. Hay millares y millares de estas figurillas no solo en el Valle de México sino también en comunidades como Chupicuaro, Guanajuato, y El Opeño, Michoacán, lo que a primera vista denota una obsesión por representar a la mujer. ¿A qué se debía tal obsesión? Las teorías abundan. Algunos ven en el asunto un claro indicio de matriarcado. La mujer tenía la mayor importancia en la sociedad, y por eso era la única representada. Para otros las figurillas son símbolos de la fertilidad que se enterraban para que el campo rindiera más. Todavía otros creen que personifican la figura del maíz o servían de acompañantes a los difuntos, y no falta quienes piensan que solo reflejan la alegría de crear y la admiración que los hombres sentían por el cuerpo femenino. Esto último es rechazado por quienes opinan que los alfareros del periodo fueron siempre mujeres. Es difícil que las figurillas representen a una diosa, ya que no hay dos iguales. En cambio, es probable que estuvieran relacionadas con un culto a los muertos, pues habitualmente se les encuentra asociadas a los entierros. Además de ser el mejor documento de que se dispone para hacer conjeturas sobre la vida cotidiana de aquellos tiempos, las figurillas revelan mucho acerca de las técnicas. Las de la primera época estaban modeladas a mano, en masas sólidas y con sus detalles dados a base de pellizcos. También las vasijas y los cántaros contemporáneos eran de fabricación muy burda, lo cual demuestra el poco refinamiento de los alfareros. La gente era ya muy parecida a los indígenas de nuestros días, según reveló el estudio de sus esqueletos, delgados, de cabello lacio, nariz recta y boca de labios finos. Los hombres tenían una estatura promedio de 1,63 metros y las mujeres de 1,53 metros. Al principio las labores agrícolas debieron llevarse a cabo exclusivamente en tierras de aluvión contiguas a los lagos y ríos, pues hay pocas evidencias de hachas u otros instrumentos que permitieran el desmonte de terrenos boscosos. El lago proporcionaba además una gran parte del sustento, y en sus orillas la gente atrapaba tortugas, patos y otras aves acuáticas, ranas, ajolotes y una especie de camarón de agua dulce, el acocil, así como un alga muy nutritiva, la espirulina. En los bosques cazaban jabalíes, venados, tlacuaches, tuzas, tellons y otros animales, y recogían muchas hierbas y frutas silvestres que machacaban en sus piedras de moler, esto es, metates sin patas, y en sus molcajetes. En sociedades de este tipo lo común es que la fuerza de trabajo esté constituida por hombres, mujeres y niños, sin excepción ni privilegio. Todos los brazos útiles son indispensables para producir los materiales de existencia y subsistencia. Sin duda la mujer intervenía al lado de los varones en las faenas agrícolas. Y debía atender, igualmente, las tareas de la choza, el cuidado de los hijos y la preparación de la comida, para unirse a los hombres en sus ratos libres y ayudarles a modelar en barro ollas, cántaros, platos y cucharas, jarros, cazuelas y estatuillas, si es que efectivamente no era la única alfarera.
Apenas cabría dudar de que la mujer también participaba en la recolección de plantas silvestres, buscaba raíces y tubérculos, recogía tunas y nopales, sabía dónde encontrar miel para endulzar los alimentos, cazaba insectos, conocía los lugares donde anidaban las aves y hurtaba sus huevos, sabía distinguir las hierbas comestibles de las dañinas y recoger el aguamiel del corazón del maguey. También recogía leña, fibras vegetales, carrizos, paja y tule para los usos domésticos. Hacía las tortillas que se conocían desde principios del periodo, según indica la presencia de trozos de comal en los hallazgos arqueológicos, y el atole, sustituto de la leche en aquellos pueblos que no conocieron la vaca ni la cabra. Estas circunstancias parecen reforzar la teoría de que la mujer tenía un rango igual al del hombre, si no es que superior. Aparentemente las relaciones entre las primitivas comunidades fueron amistosas, no hay indicios de riñas en gran escala ni de guerras, y las armas usuales, lanzas y atlatl o lanzadardos, se prestan más para la caza que para fines bélicos. El atlatl es un simple palo largo y ahuecado en el que se aloja un dardo con punta de obsidiana, remata en un tarugo contra el cual se apoya el proyectil para impulsarlo con mayor fuerza que si se lanzara a brazo limpio. Sin embargo, todos los conglomerados humanos han tenido siempre sus individuos agresivos. Cerca de las primitivas aldeas han aparecido entierros de cabezas sueltas, que bien pudieron ser trofeos de guerra o restos de sacrificados. El ceramista y el fabricante de utensilios era simultáneamente cazador, agricultor y pescador. Faltaba el artesano especializado, con tiempo suficiente para perfeccionarse en una labor determinada. Sin embargo, eran capaces de fabricar piedras de moler, molcajetes y raspadores de piedra, cuchillos y puntas de proyectil de obsidiana, punzones de hueso, dardos y probablemente canastas, lazos, redes y otros utensilios de material perecedero. La vida era dura y breve, como parece indicarlo el hecho de que abundan los esqueletos de niños y adolescentes, y en cambio son escasísimos los huesos de individuos mayores de 50 años. Los habitantes de las primitivas aldehuelas no conocieron la tumba ni los cementerios. Los deudos del muerto solían abrir un agujero en los campos de cultivo, cerca del hogar de luto o aún bajo el piso donde dormirían los vivos, y allí depositaban los restos, sin orientación fija ni posición precisa, boca abajo, boca arriba, con las piernas tensas o las rodillas flexionadas sobre el pecho y envueltos en petates que, seguramente, igual servían de cama que de mortaja. A falta de dioses tuvieron un culto a la muerte, como parecen sugerirlo las ofrendas que depositaban en todos los entierros, alimentos para que el difunto realizara el viaje al más allá y algunas figurillas de barro. En casos especiales rociaban el cadáver con tinta ocre o roja, el color de la muerte entre los pueblos prehispánicos. Hacia el año 1000 a.C. continuaban funcionando las aldeas originales de El Arbolillo, Tlatilco y Zacatenco, pero ya no eran las únicas. Nuevos vecinos se habían instalado a orillas del lago y habitaban en otras comunidades: Atoto, Coatepec, Xalostoc, Lomas de Becerra, Copilco, Azcapotzalco, Tetelpan y Tlapacoya. Por entonces la población del valle ascendía ya a 4.000 o 5.000 personas. Los conocimientos tecnológicos se habían enriquecido. Los agricultores adoptaron el sistema de roza para el desmonte, lo que permitió extender el área de los cultivos e hizo posible el establecimiento de aldeas de mayor tamaño. Los instrumentos de trabajo de la época parecen fabricados con más esmero y mejor material, nativo mucho, de importación otro. Traficantes de espíritu aventurero habían abierto brechas y comerciaban con otros pueblos de los valles vecinos, de la costa del Golfo de México y de la del Pacífico. Al parecer los pueblos del valle exportaban materias primas como la obsidiana y algunos artículos manufacturados, loza, cerámica funeraria y figurillas de barro, y obtenían a cambio diversos artículos entre los que destaca el algodón, que, con la fibra del maguey, sirvió para hacer las primeras telas.
Algunas mujeres siguieron desnudas, pero otras, según se aprecia en las figurillas, comenzaron a vestir faldas y enaguas de tamaño reducido. Las figurillas de la época, que ya representan también personajes del sexo masculino, muestran individuos con grandes cascos, túnicas de piel, mantas, adornos y una especie de chaquetillas. Transcurrieron los siglos. Comerciantes iban y comerciantes venían mientras el lago era surcado por canoas y balsas de ramazón y madera, en las que se realizaba el comercio interlacustre. Mejor alimentación, mayor conocimiento de la medicina herbolaria, más atención sanitaria alargaron la vida media de los hombres. Los cementerios en esa época ya formaban lugar aparte, contienen menor proporción de esqueletos de niños y más huesos de ancianos. Aparecen los entierros de hombre y mujer. También hay entierros dobles de mujer y mujer, una de ellas lleva rica ofrenda, la otra, ninguna. Se trata tal vez de una dama influyente a la que se ofreció en sacrificio, como compañera, a su sirvienta o esclava. En la ofrenda de otra señora de Tlatilco hay cráneos de niños. También hay osarios donde fueron enterrados cráneos aislados, y se ha descubierto una sepultura en la que aparece un esqueleto desmembrado. Hacia la parte del cráneo se encuentran los huesos de las manos y de los pies, sin relación anatómica. En Tlatilco se encontró un cráneo con un corte que hace suponer que se practicaba la trepanación cerebral, sin duda con resultados desastrosos para el paciente. Algunos arqueólogos, basándose en comparaciones con otras sociedades de características similares, han aventurado la suposición de que también se practicaba el canibalismo ritual o endocanibalismo, en que los vivos intentan incorporarse la potencia vital del fallecido inspirando su última exhalación o comiendo alguna parte del cadáver. El gran cambio entre los años 800 y 600 a.C. Llegaron al Valle de México, procedentes de la costa oriental, algunos hombres a los que se conoce con el nombre de olmecas. No se sabe si eran misioneros, comerciantes, guerreros o gente que buscaba simplemente una nueva morada. Es posible también que hayan sido artesanos de ronda, o sea, individuos que venían de la zona olmeca y se establecían en alguna aldea para fabricar sus productos, y cuando se saturaba el mercado, continuaban su viaje a otros pueblos que requirieran sus servicios. El hecho es que su presencia revolucionó la tecnología del valle. Los olmecas se establecieron en Tlatilco, y a su llegada algunos de los viejos tlatilquenses trasladaron sus chozas y sus milpas a la vecina loma de Atoto. Pueden haber sido lanzados de sus tierras o quizás simplemente chocaron con el nuevo estilo de los inmigrantes y prefirieron continuar, aislados, la tradición de sus mayores. En Atoto la situación siguió igual que en el pasado, impermeable su gente a las nuevas costumbres y estilos. El Arbolillo y Zacatenco, las otras dos aldeas originales, se encerraron también en el antiguo modo de vida. En cambio, bajo el impacto olmeca, Tlatilco realizó notables progresos. Además de la obsidiana, que se trabajaba desde épocas muy remotas, comenzaron a tallarse en el pueblo la serpentina y el jade. La alfarería reflejó los cambios de manera muy particular. Para comenzar, ya no se elaboraron las figurillas sólidas, sino otras huecas de factura más fina, más expresivas y mejor trabajadas. Los primitivos cacharros de cocina del valle, de forma inspirada tal vez en la del guaje, eran de base redondeada. Los olmecas introdujeron los vasos, los botellones y los tecomates de fondo plano, así como una gran cantidad de hermosos recipientes con forma de pez y otros animales, y elegantes jarras y jarrones, entre ellos uno que tiene la forma de un extraño cuadrúpedo con máscara humana, cuyas orejas silban cuando el líquido sale por el tubo que forma la cola. También introdujeron la cerámica negra gruesa con motivos excavados negra con bordes o manchas blancas, gris, naranja y otras, mientras que en épocas anteriores la decoración era muy pobre.
el arte de pintarse el cuerpo avanzó al ser introducidos los sellos de barro con adornos como grecas, triángulos, barritas, espirales y aún huellas de pie humano, que las damas estampaban en vivos colores sobre los senos, el vientre y el rostro. Las figurillas de barro muestran una fusión de los estilos antiguo y olmeca. Aparecieron también caritas de niños y estatuillas de hombres robustos y de cabeza deformada, talladas en serpentina, obsidiana y jadeíta. Se ignora si eran hechas en Tlatilco o se importaban. Los inmigrantes trajeron orejeras, narigueras, collares, ajorcas y brazaletes tallados en piedras semipreciosas, los adornos de concha y hueso y los espejos de hematita, que tal vez algún individuo usó para evitarse la molestia de ir a la vasija, al lago o al río para verse en las aguas. En Tlatilco adoraban la figura de una serpiente de agua cuyo culto parece vinculado a la agricultura. Los olmecas le añadieron los atributos del jaguar y le pusieron garras en lugar de cola. Esta deidad es importante sobre todo porque indica que los pobladores del Valle de México empezaban a abandonar el animismo de sus ancestros y comenzaban a pasar a una etapa cultural superior, en la que los dioses comienzan a individualizarse. Hacia el año 600 a.C., el Valle de México ya tenía una población de varias decenas de miles de habitantes. Las primitivas comunidades habían crecido, tanto por la multiplicación natural de los pobladores originales como por la inmigración. Además de los olmecas de Tlatilco, llegaron al valle otros grupos procedentes del área de Chupícuaro y el Opeño, siguiendo tal vez el curso del río Lerma, y se establecieron en Zacatenco, donde los arqueólogos han encontrado sus huellas. Hacia el año 500 a.C. nació un pueblo en el sitio ocupado más tarde por Teotihuacán. El transcurso de los siglos había dejado un sedimento de desarrollo cultural. Atrás quedaron los tiempos en que hombres y mujeres, una vez recogida la cosecha, terminada la caza y preparada la carne para el uso común, se congregaban en la puerta de sus casas a modelar loza y figurillas y decantar piedras para fabricar los utensilios de trabajo. Comenzaban a aparecer los especialistas. El alfarero ya no tenía que cultivar su propio maíz, consagraba todo su tiempo al oficio y obtenía su sostenimiento, su alimentación, su vestido y su diversión del trabajo de otros especialistas, canteros, albañiles y administradores, comerciantes y dirigentes políticos, sacerdotes, sirvientes y labradores. Las figurillas de la época revelan la existencia de bailarines, acróbatas, jugadores de pelota, músicos y contorsionistas. Junto a ellas se encontraron máscaras de barro que seguramente utilizaban los hechiceros. Es probable que estos se hayan servido de los bailarines, los acróbatas y los jugadores de pelota para imprimir mayor dramatismo a sus rituales. La sociedad comenzaba a adoptar una estructura piramidal, con los sacerdotes en la cúspide, abajo de ellos los funcionarios adscritos al culto, en la escala inmediatamente inferior los artesanos, y en el nivel más bajo los agricultores, los sirvientes y los cargadores. Solo así se explican los avances de la época, que se caracterizan por la realización de obras públicas en que necesariamente participaron nutridos conjuntos humanos bajo la dirección de una clase rectora. Por entonces comenzó a bocetarse la arquitectura monumental. En Tlapacoya se construyó lo que parece ser una pequeña pirámide de barro. En Cuicuilco dieron un gran salto cultural al erigir la pirámide circular, uno de los primeros edificios de proporciones monumentales que se levantaron en América. Comenzó por ser un basamento circular de tierra al que los cuicuilquenses recubrieron con piedras sueltas. Al principio era solo de 2 cuerpos, más tarde le añadieron otros 2 y la pirámide alcanzó sus proporciones definitivas, 17 metros de alto y 115 metros de diámetro. 2 rampas permitían subir hasta la cúspide, donde había un jacal templo con altar de barro y piedras de río, pintado de rojo. El templo estaba dedicado a Huehueteotl, o dios viejo del fuego, la primera deidad personificada que se conoce en el país.
El dato se obtuvo mediante el hallazgo de una estatua de Huehueteotl en Cuicuilco. Otros edificios de dimensiones modestas rodeaban la pirámide circular. Entre todos ellos había espacios abiertos a los que seguramente concurrían los lugareños, quienes habitaban en jacales dispersos entre los sembradíos de la comarca, para observar durante los días de fiesta a los brujos, que, en lo alto de la pirámide, hacían contorsiones y lanzaban gritos, suplicaban y clamaban, apuntaban al cielo y se disfrazaban de seres míticos. La habitación también mejoró. Se han encontrado restos de casas de forma rectangular y paredes verticales, con pisos de argamasa compacta y pulida. Los techos estaban sostenidos por enlaces de troncos evidentemente, los carpinteros dominaban mejor su trabajo y poseían utensilios para labrar madera. Ya se había inventado el adobe. Los moradores de la cuenca lo hacían de distintos tamaños, pero invariablemente le daban de largo el doble exacto de lo que tenían de ancho. El cocimiento del adobe, y con ello la invención del ladrillo, serían patrimonio de otros siglos. Al finalizar el periodo, el valle sufrió una sequía catastrófica, como lo demuestran los análisis de polen encontrado en las excavaciones. Para hacerle frente, los hombres abrieron canales y construyeron primitivas obras de riego en un esfuerzo por aprovechar hasta la última gota de agua. En los cerros se erigieron terrazas con muros de contención, y tal vez entonces comenzaron a inventarse las chinampas, aprovechando el fértil lodo de las orillas del lago. Con el paso de los años el lago volvió a acrecentar sus volúmenes y los ríos a depositar sus aluviones en las tierras milperas, pero enseguida el lago se desbordó, hubo inundaciones catastróficas y muchos campesinos tuvieron que abandonar sus hogares. Los jacales quedaron hundidos en el barro, como también quedaron los cementerios, con sus muertos y sus ofrendas que los arqueólogos modernos han desenterrado para vislumbrar el drama cotidiano de la vida y la muerte en aquellos tiempos. Hubo también otra desgracia. Entre el Popocatépetl y el Monte de las Cruces se extiende la serranía del Ajusco, un macizo montañoso formado por varios edificios volcánicos. El Ajusco entró en actividad entre los años 500 y 200 a.C. y durante un siglo entero provocó un temblor tras otro. En las faldas de la sierra se abrió un enorme agujero, hoy un pequeño volcán que se llama Sitle, y de él comenzó a salir un mar de lava que se deslizó por las partes más bajas del relieve y en su primera oleada cubrió a Copilco. Cuicuilco quedó a salvo provisionalmente, gracias al cerro de Zacatepec, que desvió el torrente, pero la lava volvió a manar y entonces sepultó la mayor parte de la gran pirámide circular. Cubrió una extensión de 80 kilómetros cuadrados y formó lo que hoy se denomina el Pedregal de San Ángel. Página 32.